comandante estratégico operacional. Bienvenido, general. Muchas gracias, José Vicente. Muy amable. Usando un eufemismo, se habla de ruido de sables. Hay 3 generales detenidos. Sería interesante cómo marcha la investigación y qué puede decir un alto jefe militar sobre la situación estrictamente relacionada con ese caso. Sí, bueno, llegar al ruido de sables como tal, como se dice la expresión, sería ir muy lejos en esto, ¿no? Si hay una situación de 3 altos oficiales de la aviación militar bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están siendo investigados, bueno, hay 2 procedimientos, un procedimiento administrativo, que lo lleva la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y además hay un procedimiento judicial, pues, que se abrió, que se aperturó, procedimiento penal militar. Y bueno, ahí están las investigaciones, están en pleno desarrollo. Yo pienso que de las cosas que tristemente puedo decirte, José Vicente, tú me preguntas por el desarrollo de las investigaciones, que por supuesto no puedo adelantar por ser parte del proceso, pero tristemente te puedo decir que está inmerso allí el mismo individualismo, el mismo pensar en sí mismo que se presentó en el 2002, con aquella repartición de cargos. Una de las cosas que mueven a uno de estos altos oficiales es precisamente que le iban a dar un cargo, dada una transición eventual. Entonces uno ve que en un golpe continuado como el que se lleva en Venezuela y en pleno desarrollo, porque esto pudiésemos estar opacando ya la primera fase, pero esto pudiese abrirse en otro capítulo, con otras características. Viendo ya esa dirección que lleva el conflicto, bueno, yo siempre lo dije y lo dije desde el principio, debe haber alguna intención por parte de estos sectores provocando, tentando, manipulando un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque no es que sea necesario a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es normalmente importante para dar un golpe de Estado. Pero yo desde el principio lo dije, no debe haber un sector de estos sectores políticos que están promoviendo esta violencia que tienen o están haciendo contacto con algunos sectores de cuadros medios y cuadros altos de la organización para plegarse a una conspiración que está llenando, por cierto, de violencia todo el país, o que lo llenó de violencia. Bueno, como tú sabes, yo fui ministro de la Defensa precisamente en esa etapa tan delicada, tan difícil, ¿no? Y comparto la opinión que tú expresas en el sentido de que hay una serie de elementos que se conjugan a la hora de situaciones críticas, ambiciones personales, los trabajos que fuera de la institución se realizan, porque al fin y al cabo la institución armada es fundamental en el cuadro político de una nación. Entonces, lo que mucha gente en la calle se plantea de buena fe, simplemente para tener certeza de lo que está ocurriendo, es si hay plena seguridad de que la institución armada respalda plenamente el orden constitucional y el presidente legítimo, que es Nicolás Maduro. Sí. Ahí está precisamente la conciencia que tiene la Fuerza Armada, la conciencia monolítica. Sí, porque, perdón, puede haber un oficial, 2 oficiales, 10 oficiales, 30 oficiales, pero la institución es otra cosa, ¿no? Perfectamente. Así es. Y lo que mueve a una Fuerza Armada, sobre todo la Fuerza Armada que el presidente Chávez le dejó al país, una Fuerza Armada con un enfoque ético y filosófico distinto, ¿no? Con una reorientación
estratégica distinta, con un equipamiento distinto, con una amenaza dibujada, cierta, bajo la cual nosotros planificar nuestras operaciones militares en el más alto nivel estratégico. Una Fuerza Armada como la que dejó él, con sentido humanista, popular, democrática, respetuosa de los derechos humanos. Esto es muy importante lo que estoy diciendo porque se ha hecho ver al país, bueno, muy respeto que la Fuerza Armada está asesinando a los estudiantes. Bueno, cuando ocurre, sobre las venas o sobre las venas de los militares corre sangre patriótica, popular, democrática y bolivariana, no puede haber sino una unidad monolítica, consciente, responsable de los deberes constitucionales que nos asisten a nosotros como institución, como tú lo has llamado. Así pues que en la Fuerza Armada no puede haber, o en el pueblo no puede haber dudas del comportamiento, la actitud de una Fuerza Armada que se debe a su pueblo, como lo ha demostrado recientemente, y que se debe, por supuesto, bajo los preceptos constitucionales. Hay un artículo, que es el artículo 328 de la Constitución, que manipulan mucho. Al final del artículo dice que la Fuerza Armada está al servicio del Estado y bajo ninguna circunstancia de persona o partido político alguno. Con eso de la persona tratan de manipular y hacerle ver a la Fuerza Armada que nosotros no estamos al servicio de el gobierno de una persona, que en este caso es el presidente de la República electo por el pueblo, que es jefe de gobierno, que es jefe de Estado y a la sazón es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tú puedes establecer perfectamente la diferencia entre ese pasado, que no es tan pasado porque son apenas 12 años que han transcurrido, ¿no? Y lo que es hoy en día la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? La concepción que le imprimió el presidente Chávez a la institución, profundamente democrática, popular, participativa, integrada a las tareas incluso sociales y a la actividad económica. Una fuerza que tiene valores, indudablemente, gente muy capacitada y que no puede estar al margen del proceso de desarrollo del país. Tú eras comandante para esa fecha del Batallón Bolívar. Correcto. Unidad que jugó un papel muy importante. Correcto. Entonces puedes decir exactamente cómo viviste ese momento y cómo hoy en día tú crees que esos comandantes de unidades básicas están viviendo el momento. Sí, muchas diferencias. Una de ellas es la concepción del empleo del poder militar. ¿Cómo se concebía el empleo del poder militar antes de Chávez y después de Chávez? Ocurre pues que sin una orientación política, ideológica en la institución armada que obedezca a la más alta política del Estado. En este caso, nosotros tenemos un plan de la patria, que es nuestro azimut. Bueno, en el pasado no existía eso. En el pasado un militar no podía expresar su sentimiento, su sentir como ciudadano en una elección y lo coartaban de sus libertades, de las más democráticas que hay, que es expresarse en las urnas electorales. Ese derecho no lo teníamos. En el pasado no teníamos la concepción humanista, respetuosa de los derechos humanos, pero no era porque la Fuerza Armada de los hombres y mujeres que la constituyen eran así, sino era por la dirigencia político-militar que la conducían a cometer actos de violación extrema de nuestros derechos humanos. Caso 27, 28 de febrero de 1989. Delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad. Y bueno, y además de eso, la concepción y la visión que tuvo el presidente Chávez de unir el sector cívico de nuestro conglomerado con el sector militar y propiciar esa unión cívico-militar.
Una unión cívico-militar que no está configurada allí o dibujada allí o es una cosa abstracta, es una realidad. Y además de ser una realidad, bueno, es para nosotros, para la nueva concepción estratégica militar defensiva del Estado, es una necesidad. Porque para hacer la guerra de todo el pueblo, la guerra popular prolongada, que es lo que nosotros nos hemos trazado como concepción estratégica defensiva, implica no solamente el empleo de la fuerza militar, sino también de todo el pueblo, en defensa de los más supremos intereses de la nación. Eso quiere decir que en este nuevo contexto, en esta nueva realidad, Fuerza Armada, país, donde lo que yo llamo la doctrina Chávez, que es pueblo y Fuerza Armada, juega un papel determinante. Es inconcebible la repetición a 12 años después, de un 11 de abril. Para mí es imposible. Para mí es imposible. Pero hay gente que lo alienta. Claro, hay gente que lo alienta porque subestima al pueblo y subestima a la Fuerza Armada. Cuando hay llamados abiertos, como los que se han presentado, de oficiales en situación de retiro, de personeros políticos, sobre todo viviendo en el exterior, a que la Fuerza Armada se pronuncie, que no permita esta agresión, supuesta agresión contra el pueblo de Venezuela, y hace llamados a la Fuerza Armada para que no siga los lineamientos de su comandante en jefe. Bueno, son llamados subversivos, irrespetuosos y que subestiman definitivamente la conciencia patriótica y constitucional que tiene la Fuerza Armada de preservar los derechos del pueblo, de la nación, del Estado y de la República. Hay un grado de subestimación del pueblo y de la Fuerza Armada en algunos sectores. ¿Funciona entonces ese binomio Fuerza Armada-Pueblo? Por supuesto. Realmente, no es una consigna. No, no es ninguna consigna. Fíjate cómo lo estamos poniendo en práctica con esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Eso es una misión que va mucho más allá de pintar o arreglar un rancho o hacer una cancha deportiva en un barrio. Va mucho más allá. Va a integrar lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con su pueblo. Y esa figura, por ejemplo, de la Guardia del Pueblo, que surgió genialmente de la iniciativa del presidente Chávez, era precisamente buscando esa integración. El guardia que vaya, acompaña al viejito, a la viejita, que acompaña al muchacho a la escuela, que sirva, que escuche los consejos comunales, que traiga ideas, que lleve ideas. Son iniciativas que ponen en práctica la idea generosa, bonita de la unión cívico-militar. Vamos a hacer una pausa, general. Y quiero dejar en el aire para responder posteriormente este tema de la guerra de la cuarta generación y el golpe guarimbero pues, que hemos tenido durante estos últimos meses. Gracias.